muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado a este webinar. Os agradecemos el tiempo que nos vais a dedicar. Lo vamos a hacer, como se avisaba en la invitación, digamos, este webinar lo vamos a contar entre mi compañero Lucio Martínez, y yo mismo, Pepe Marqués. Básicamente, a lo largo de los próximos minutos, vamos a contar cuáles son los conceptos y las bases de la minería de procesos, pero sobre todo os vamos a mostrar mucho ejemplo. Os vamos a mostrar ejemplos de el tipo de análisis y de resultados que proporciona la aplicación de esta técnica. Antes de nada, y porque habrá entre vosotros personas que no nos conocen, permitidnos hacer una brevísima introducción de quiénes somos, de qué es VIP. Básicamente somos una firma de consultoría internacional, independiente, nacida en Italia. Somos una empresa relativamente joven, con 10 años de vida. Y como magnitudes importantes, pues, ahora mismo ya, tras la adquisición de una nueva empresa, somos ya más de 1.300 personas, 1.300 consultores. Aquí en España ya hemos superado el centenar. Y bueno, trabajamos para los principales clientes, las principales organizaciones del país. Empezamos con nos metemos en materia y básicamente, y como breve, vamos a decir, resumen o como idea fuerza de qué es Process Mining, básicamente es una técnica en realidad muy simple, y es una técnica que permite descubrir la imagen real de un proceso precisamente utilizando las trazas o los logs, como se denomina técnicamente, que el sistema o que los sistemas de información que soportan dicho proceso van generando fruto de la interacción entre el hombre y la máquina. Esto, al final, digamos que el gran valor que aporta la minería de procesos, el process mining, es que en la vida real la experiencia nos muestra que la mayor parte de los procesos no se comportan de acuerdo a un flujo rígido e inflexible. Realmente es todo lo contrario. Los procesos siguen comportamientos poco ordenados y poco estructurados. Y es esto precisamente lo que Process Mining, basado en el uso de esas trazas, de esos logs, nos permite ver. Gracias, Pepe. Por ejemplo, imaginemos que queremos ir en nuestro coche de Chamartín a Sol. En un entorno restrictivo e inflexible, solo tendríamos un camino y todo el mundo iría por el mismo, que es el que nos aparece aquí en azul. Sin embargo, la vida real es muy distinta. La aplicación de Google nos muestra que hay al menos 3 caminos diferentes. Este azul que mostramos, un segundo camino. Sí, parece que... No. Perdonad, que se nos ha ido... Perdonad, se nos ha ido con un poco de retardo. Sí. Bueno, hay un segundo camino y hay que sería el representado por este lado y un tercer camino que es el que vemos a la derecha. Si esto lo extrapolamos a la ejecución de un proceso, donde la elección de un cierto estado va a depender del operador que ejecuta el proceso, la cantidad de caminos que se pueden generar son múltiples. Si continuamos con la observación del mapa, podemos deducir algunas características que son bastante importantes a la hora de aplicar y explicar la minería de procesos. En primer lugar, tenemos la agregación, que es seleccionar el nivel adecuado de información a mostrar para que no nos perdamos con los detalles. Por ejemplo, en este caso solo aparecen algunas vías principales. El segundo es la personalización. No hay un solo camino válido, sino que cada uno posee una finalidad específica. Por ejemplo, no es lo mismo ir en coche que en transporte público o a pie. En cada caso, tendremos que elegir el modelo que mejor se ajuste a nuestras necesidades. En tercer lugar, tenemos el énfasis, en el que destacamos la información más significativa,
Pues en este caso, por medios como el contraste, el tamaño, por ejemplo, en este caso, las vías más importantes, en este caso la M30, destacan ya que se muestran como las más gruesas y coloridas. Como decíamos en la slide anterior, el objetivo de Process Mining es el descubrimiento, control y mejora de los procesos a través de la extracción y tratamiento de los eventos proporcionados por los sistemas informáticos. Para ello, el punto de partida es la traza dejada por una instancia del proceso. El conjunto de trazas que obtenemos en un determinado momento constituye un log. En este punto tenemos que aclarar que no estamos hablando de un log técnico de ejecución, sino de la traza dejada por la interacción de los operadores, ya sean humanos o sean automáticos, en el proceso. Esto es de forma similar a las trazas de registro de auditoría que dejan las herramientas tradicionales de ITSM. ¿Cuáles son las condiciones para poder aplicar Process Mining? En primer lugar, tenemos que decir que Process Mining se puede aplicar sobre cualquier tipo de proceso, ya sea de TI como de negocio, que cumpla con las siguientes condiciones. En primer lugar, disponer de una traza con la calidad de información necesaria. En este sentido, existe una escala internacional que puntúa dicha calidad de 1 a 5. Nosotros estimamos, en base a nuestra experiencia, que para poder aplicar la minería con éxito es necesario un valor superior a 3. Es decir, que los eventos se registren automáticamente como consecuencia de disponer de un sistema, de un RP, de un sistema PPM, de un CRM, etc. También se nos ha dado el caso en que los datos pueden venir de una o varias herramientas. Entonces es necesario disponer de algún identificador que permita su correlación. En segundo lugar, necesitamos disponer de un elevado volumen de eventos. Al menos estimamos que 1000 eventos al mes. Y en un periodo que solemos recomendar entre 3 y 6 meses. En tercer lugar, necesitamos la existencia de un identificador para cada uno de los casos a tratar. Este identificador va a caracterizar lo que es una petición, una orden de trabajo, una incidencia y nos va a permitir seguir y analizar de forma estructurada dichos casos y correlacionarlos entre los logs. También necesitamos una actividad o estado del proceso. Por ejemplo, si estamos hablando de un proceso de gestión de incidencias, pues hablaríamos de tener un estado inicial, registrado, pendiente de actualizar, cerrado, transferido, etc. Veremos en esta presentación varios ejemplos de ello. Seguidamente necesitamos disponer de marcas de tiempo, timestamp, de inicio y de fin para cada actividad, de manera que podamos analizar los tiempos activos, tiempos de valor, y los tiempos pasivos, tiempos de no valor. Y esto nos va a dar también una medida de la eficiencia global del proceso. También necesitamos identificar cuáles son los recursos, roles o grupos participantes dentro del log. ¿Para qué? Bueno, pues nos sirve para poder analizar capacidades del proceso, cumplimiento de SLAs, etc. Todo ello lo veremos en los ejemplos más adelante. También podemos toda aquella información que sea adicional y que nos pueda servir para enriquecer el log y, por lo tanto, tener una mayor visión del proceso, como pueden ser funciones, como pueden ser costes, etc. Todos estos son atributos adicionales al log. Por último, indicar que el log puede venir en varios formatos, ya sea CSV, Excel, TXT, etc. Como se muestra en esta slide, la técnica de Process Mining tiene 3 objetivos principales que se pueden aplicar a cualquier tipo de proceso. En primer lugar, el descubrimiento. A partir de la información contenida en las trazas de un sistema, se descubre el proceso real sin usar ninguna información a priori. O sea, hacemos un descubrimiento ciego. Hay que decir que este alcance no solo está limitado a un flujo del proceso, sino que también se puede aplicar, por ejemplo, a una estructura organizativa, como veremos más adelante en los ejemplos. El segundo, conformidad, que es comparar el modelo de proceso existente con el comportamiento real del proceso descrito por las trazas dejadas por el sistema. De esta manera, podemos chequear la equivalencia entre el proceso escrito y el real, identificar los gaps que se tienen en cuenta para poder diseñar el proceso. Y por último, la mejora. A partir de la información real del proceso, que hemos visto en el paso anterior,
y utilizando además técnicas de mejora de la eficiencia, como pueden ser Lean, BPM, etc., se analizan las mejoras que deben ser introducidas en el proceso, con la finalidad siempre de incrementar su rendimiento. Estos tres objetivos se cumplen en cualquiera de nuestros proyectos de Process Mining. Como hemos dicho antes, en primer lugar, obtener la imagen real del proceso. En segundo lugar, analizar y evaluar las diferencias entre el proceso en papel y el proceso real. Y finalmente, comprobar la efectividad de las mejoras introducidas. Todo este detalle de las etapas lo veremos en el proyecto de mining a final de la presentación. Si hablamos de beneficios, desde un punto de vista general, los más tangibles, ¿cuáles son? Pues el incremento en la eficiencia de los procesos, que se traduce en reducir los tiempos de respuesta y de resolución, en mejorar la calidad de los entregables del proceso, etc. También ahí tenemos unas mejoras en la productividad de los equipos de trabajo, mejorando la distribución de la carga, eliminando cuellos de botella, identificando bajos rendimientos, etc. Y también en el desempeño de los proveedores implicados. Y esto se traduce midiendo el cumplimiento de SLAs, ajustando la métrica de seguimiento entre proveedores, etc. Uno de los principales beneficios es mostrar cómo se ejecuta el proceso de manera real. El proceso que es seguido por la organización, con la ventaja de que no requiere entrevistar a los participantes y de esta forma evitamos caer en los subjetivismos que esto conlleva y también con el consiguiente ahorro de tiempo. La minería de procesos presenta el hecho objetivo, la realidad del proceso sin maquillar. Por ejemplo, otro ejemplo. Esta circunstancia la hace ideal como técnica para auditorías. El auditor suele trabajar haciendo un muestreo estadístico sobre los casos. Process Mining trabaja con todos los casos. De esta forma, permite al auditor identificar de manera inmediata las excepciones al cumplimiento de un proceso. Este hecho supone una ventaja considerable frente a otras técnicas más tradicionales como Six Sigma, enfocada más a la mejora operativa. Si hablamos de forma más cuantitativa y en base a nuestra experiencia, los resultados que podemos obtener mediante la aplicación de la minería de procesos pueden llevarnos a, en primer lugar, incrementar en más de un 10% el ratio de valor, entendido como la relación entre los tiempos activos y los tiempos de no valor, que corresponden a tiempos inactivos o tiempos de espera. Disminuir en un 15% o más el tiempo de respuesta ante peticiones de los clientes, mediante, por ejemplo, eliminación de actividades o estados del proceso que no son innecesarios. Veremos algún ejemplo de esto más concreto. Reducir en más de un 15% el tiempo medio de resolución de incidencias a través de la identificación de bucles, reprocesos, que son los típicos desperdicios de un proceso. Otro beneficio cuantitativo es incrementar la eficiencia del proceso en más de un 20% debido a la identificación de cuellos de botella, y por ejemplo esto lo hemos conseguido en procesos de atención al usuario. Y finalmente, incrementar la productividad de los proveedores en más de un 10%. Por ejemplo, la comparación entre distintos SLAs entre distintos proveedores nos permiten fijar umbrales de los SLAs y tomar como referencia el del proveedor más eficaz. De esta manera se incrementan los ratios de incidencia resueltas por mes. Ahora vamos a empezar a hablar de casos más concretos, ¿no? ¿Cuáles son los productos obtenidos mediante la aplicación de Process Mining? En primer lugar, tenemos 4 grandes resultados. Vemos en la parte superior izquierda los mapas de proceso, tanto para las visiones de actividad como las visiones de tiempo. Estas nos permiten identificar los desperdicios en el flujo del proceso. En segundo lugar, tenemos las gráficas de puntos, que nos muestran a vista de pájaro cómo es el log, cómo está estructurado, y que también nos sirven para identificar posibles ineficiencias en actividades o recursos. En tercer lugar, tenemos las redes de Petri, redes sociales, modelos BPM, VSM, que nos ayudan al diseño eficiente del flujo del proceso y a la estructura organizativa que lo debe soportar. Y en cuarto lugar, tenemos las métricas,
que ayudan ya no solo a la cuantificación de las ineficiencias, sino también en el análisis y comparación del estado del proceso en diferentes momentos. Esto iremos viendo a continuación, iremos desgranando todos estos ejemplos. Empecemos con los mapas de proceso. Estos son uno de los resultados más potentes de la minería de procesos debido a su carácter visual e intuitivo. En este ejemplo real estamos hablando de un proceso de gestión de incidencias. Tenemos la visión de actividad y la siguiente slide mostraremos la visión de tiempo. La primera contiene el número de casos o incidencias para un estado determinado. Por ejemplo, los números de las cajas nos indican cuántas incidencias tenemos y cuántas incidencias están pasando del estado inicial al estado cerrado, al estado abierto, al estado pendiente de actualizar, etc. El grosor de las flechas nos indica el volumen de incidencias implicadas. Cuanto mayor es el grosor, mayor es el número de casos implicados. Estos círculos nos indican el inicio y el final del proceso respectivamente. Si hablamos de ineficiencia, distinguimos en primer lugar un reproceso. Vemos como de las 6.907 incidencias hay casi 3.000 que suele indicar que son transferencias de incidencia entre distintos grupos en el mismo estado. O sea, grupos de resolución que están en el estado inicial de incidencia se van transfiriendo entre sí. Si hablamos de un bucle, vemos el ejemplo de entre inicial y pendiente de actualizar. Vemos cómo hay incidencias que por lo que sea vuelven otra vez al estado inicial. Y ese es un número que son 700. Hay un 50% de incidencias que llegaron al estado pendiente de actualizar y que luego son devueltas al estado inicial, porque estarían mal categorizadas o por lo que fuera. En este caso concreto, descubrimos que el estado pendiente de actualizar era un estado que no contaba para los SLAs y que los operadores sabían este caso y lo registraron aquí. En esta visión tenemos en este mapa, tenemos la visión de tiempo. Cada caja indica el tiempo medio de resolución de una incidencia para un estado determinado. Es lo que llamamos tiempos activos o tiempos de valor. Los tiempos pasivos o tiempos de espera o de no valor son los tiempos entre actividades. En este caso, los tiempos que indican entre cajas. Como en el caso anterior, el grosor de las flechas nos muestra el volumen del tiempo. Cuanto mayor es el grosor, mayor es el número de casos implicados. Al igual que en el mapa anterior, el color de las cajas nos indica el nivel de actividad. En este caso podemos apreciar que efectivamente cuando se pasa del estado inicial al estado pendiente de actualizar, los tiempos medios son de 43 minutos. Cuando hay un reproceso, una ineficiencia, donde la incidencia va del estado pendiente de actualizar al estado inicial, los tiempos son de 2 horas y media. Por supuesto, esto está afectando al tiempo medio global de resolución de las incidencias y ya tenemos un estado sobre el que podemos trabajar. También vemos que este estado intermedio pendiente de actualizar, que como hemos explicado antes, era un estado que los operadores sabían que lo podían usar, pero el usuario no lo sabía que existía. Vemos que efectivamente es un estado en el que registraban cuando la incidencia, cuando sabían qué hacer, de pasar al estado pendiente de actualizar al estado cerrado, es donde observamos que los tiempos de espera son mayores, casi de 38 horas de media por incidencia. Aquí tenemos otra importante ventaja sobre las herramientas tradicionales ITSM, que utilizan métricas extremo a extremo. En este caso nosotros podemos ver los estados intermedios de forma que nos permite identificar dónde están las principales ineficiencias. En la siguiente slide vemos los ratios de productividad, entendido como incidencias por tiempos de resolución. Todo ello para los distintos grupos que intervienen en la resolución de las incidencias en dos plataformas distintas. Una es un centro de atención a llamadas y otro es un centro web. Este ratio nos permite comparar valores entre los diferentes grupos, entre los internos y los externos, involucrando en la resolución para, por ejemplo, definir SLA comunes en las dos plataformas. En este caso vemos que, por ejemplo, los grupos especialistas 1 y 2 tienen ratios similares de resolución en las dos plataformas. El nivel 2 es
sí, podemos decir que prácticamente también es similar, pero para los niveles 1 y para el grupo gestor, los niveles más bajos, los niveles que atienden directamente las peticiones, los ratios son bastante distintos. Esto ya nos indica el foco donde debemos actuar. En la parte derecha vemos cómo la evolución de las incidencias activas a lo largo del periodo considerado para cada una de las dos plataformas. Los picos, vemos estos picos que corresponden a los días de la semana, los valles que corresponden a los fines de semana. Vemos perfectamente cómo se aprecia la actividad en la llegada de los logs. El siguiente ejemplo es un flujo de proceso VSM. Es una de las aplicaciones más útiles de Process Mining, es la posibilidad de construir un Value Stream Mapping a partir de la información recogida tras aplicar Process Mining, y sin la necesidad de llevar a cabo los talleres de trabajo habituales en el enfoque Lean, y por tanto permitiendo así un ahorro de tiempo y recursos muy importante en el levantamiento de cualquier flujo de valor. En este caso, el camino principal se muestra en azul, donde distinguimos las principales actividades, los tiempos activos en las cajas azules y los tiempos de espera entre las cajas. Vemos cómo los mayores tiempos se acumulan en el estado que hemos visto anteriormente, lo que va del estado pendiente de actualizar al actualizado. El contraste de este flujo de valor con el propietario del proceso y algunos representantes de los implicados en el mismo permite su plena interpretación, de modo que podemos identificar desperdicios, podemos inferir recomendaciones y opciones de mejora, todo ello siempre con el propósito de incrementar la eficiencia del proceso. En esta slide volvemos a mostrar un mapa de proceso, pero esta vez con una visión distinta. Ya no se trata de mostrar los estados, sino de mostrar cómo el camino de una incidencia a partir de los distintos grupos de resolución implicados en ella, de forma que podamos encontrar qué grupos son más o menos eficientes, cuáles son los más colapsados, etc. En este caso, una de las conclusiones que podemos ver claramente que el nivel 1 asigna directamente la mayor parte de incidencias al grupo gestor sin pasar por el nivel 2. Este grupo gestor ya lo manda directamente a los grupos especialistas, que son niveles 3 de resolución. Este descubrimiento provocó que nuestro cliente se replanteara el rol del nivel 2 de resolución, con el consiguiente ahorro de costes. A partir del análisis del flujo de proceso y en base a tiempos, en la parte de la derecha, vemos que las mayores ineficiencias serán siempre a la vuelta al nivel 1 desde los grupos especialistas. Vemos que los tiempos son de una media de 11 horas en uno y de 15 horas en el otro. Tras un análisis detallado de esta situación, se vio que dicha eficiencia era debida a incidencias que estaban mal categorizadas. Una vez más, Process Mining aporta datos y conclusiones objetivos, que comparado con el uso de herramientas tradicionales supondrían un mayor esfuerzo tanto en queries como en tiempo. Otro resultado de Process Mining es la que se llaman gráficas de punto. Aquí lo vemos para un proceso de atención a usuarios. Los puntos son representaciones bidimensionales a partir de los distintos elementos de Process Mining. Nos dan una visión a alto nivel, a vista de pájaro, de cómo está estructurado el log y nos proporcionan una primera información del proceso en cuanto a su variabilidad, evolución en el tiempo, etc. En este caso, las peticiones de servicio aparecen representadas en el eje Y y en el eje X aparece el tiempo. Cada color representa una petición en un estado determinado. En esta gráfica se aprecia cómo el ratio de llegada de eventos es bastante regular. Esto indica que los casos llegan y se cierran regularmente y por tanto se aprecia que no existen periodos de mayor o menor llegada. Este análisis resulta muy útil ya que muestra un proceso con baja variabilidad y donde podemos, por ejemplo, dimensionar nuestros equipos en base a una línea base y sin picos de demanda. La continuidad de la franja azul nos indica la existencia de un registro automático de incidencias. También podemos apreciar, aquí lo vemos, pequeñas franjas verticales que representan tiempos en los que no han llegado incidencias. Es decir, muestra el grado de ajuste del proceso a los rangos del servicio. Haciendo un zoom en estas franjas, vemos
vemos que efectivamente detectamos unos periodos de baja actividad, no solamente hay puntos azules que corresponde con un domingo y también con parte de un sábado. Las franjas blancas nos indican cuando no hay actividad, o sea, el horario en el que no se trabaja. Estos puntos azules, que vemos que tienen cierta regularidad, nos van indicando el registro automático de una petición. De lunes a sábado podemos ver que es cuando que es cuando vemos que tiene lugar la gestión de las peticiones. Este análisis de datos nos está permitiendo validar que el grado de cumplimiento de los horarios del servicio y por lo tanto que los SLAs se están cumpliendo bastante bien y que por lo tanto es un proceso que está bien dimensionado. Esta gráfica representa la llegada de incidencias tomando como referencia la llegada del primer caso. Se observa cómo más de la mitad de las incidencias se resuelve en poco tiempo, menos de 2 horas, mientras que hay otras pocas incidencias que tardan más, entre 3 y 4 meses, que la podemos ver aquí perfectamente. Esta visión resulta muy útil a la hora de evaluar y definir SLAs, pues permite evaluar cuantitativamente los niveles de respuesta más viables. Ahondando en lo que hemos dicho, en esta gráfica se aprecia cómo las horas de mayor actividad se sitúan entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, para todo el periodo del servicio que estamos considerando. En este caso, aparecen coloreados de color rosa los recursos implicados. Esta vista resulta muy útil a la hora de evaluar y de definir SLAs. En este caso, se llegó a la conclusión de que era necesario ampliar el periodo de servicio. Por último, tenemos las redes sociales, que nos ayudan a determinar la relación entre los distintos grupos que participan en el proceso. En el gráfico de la izquierda se muestra cómo evolucionan las actividades entre estos recursos implicados, además de ayudarnos a identificar y validar los roles participantes. Para facilitar la comprensión del diagrama real que hemos creado, os hemos puesto abajo un esquema simple donde cada recurso es un círculo. Vemos cómo A hace algo seguido de B, B lo hace sobre C, B sobre D, D sobre B y finalmente C sobre A. Este diagrama representa cómo una determinada actividad va cambiando de usuario. En la gráfica observamos una gran agrupación central que indica recursos que realizan actividades similares y unos pocos recursos alejados. Dichos recursos son a quienes se les asignan trabajos directamente. Estos círculos azules es un rol con poca representatividad en el proceso. Se trata de un rol directivo que concluimos que no tenía una participación muy operativa, salvo una aprobación puntual, etc. En las redes, el gráfico de la derecha muestra el nivel de delegación de las tareas implicadas en el proceso, ya que se centra en analizar cuándo un recurso implicado en un proceso ejecuta una actividad entre dos actividades consecutivas de otro recurso. En cierto sentido, podemos decir que hay un bucle de trabajo entre dichos usuarios. Si nos fijamos otra vez en la gráfica de abajo, esto se puede indicar que el trabajo fue delegado de B a D. En este caso, el recurso B delega el trabajo a D, ya que B realiza una actividad seguida por D y otra vez vuelve a B. Esto es un caso típico cuando un usuario registra una actividad en el sistema y otro distinto realiza otra actividad sobre el mismo caso y el mismo sistema. El usuario devuelve el control al sistema, el sistema lo vuelve a devolver otra vez al usuario, que a su vez lo transfiere a otro. Observamos en esta imagen un nodo central que representa el recurso sobre el que se delega. De esta forma se ve claramente cómo el 112 es un sistema informático que cuando ese sistema hace algo, otro usuario le responde. Y el sistema vuelve a registrar y vuelve a tomar el control otro usuario. De esta manera observamos que hay un cierto orden en la ejecución de las tareas. Asimismo, podemos observar una serie de nodos aislados, lo que significa que estos recursos no están involucrados directamente en esta relación de delegación. Son usuarios que interaccionan menos con el resto. Bien, una vez que Lucio ha ido explicando los conceptos de la aplicación
Process Mining, así como algunas de las perspectivas y de los análisis que permite realizar, la siguiente cuestión que consideramos importante para entender en su conjunto esta técnica es cómo se aplicaría desde un punto de vista práctico. De alguna manera, Lucio ha ido introduciéndolo, pero en esta slide queremos estructurarlo de un modo mucho más visual, mucho más evidente. Por lo tanto, a la hora de aplicar o de llevar a cabo un proyecto de mejora o de análisis y mejora de un proceso, sea del tipo que sea, como decía Lucio, básicamente hay que seguir 4 pasos. Uno primero, consistente en el diagnóstico del proceso, mediante un descubrimiento y análisis de las trazas, de los logs, para ello aplicando enteramente Process Mining. Segundo paso, donde ese análisis previo que ha conducido a identificar unas métricas, unos mapas, pues segundo paso, insisto, es contrastar esos mapas, flujos de proceso, las métricas que hemos obtenido con Process Mining, las contrastamos con el propietario del proceso y algunos de los representantes de los directamente involucrados en la ejecución de ese proceso. Mediante ese análisis, que en definitiva es realizar un Value Stream Mapping, un VSM, es posible identificar de forma precisa las ineficiencias y, sobre todo, las opciones de mejora o las acciones de mejora plausibles, que en definitiva van a conducir a mejorar el rendimiento en su conjunto del proceso. Además, y precisamente por ello, se puede identificar los rangos de mejora plausibles, es decir, los objetivos que se van a perseguir a la hora de implantar las acciones que gracias a este contraste se hayan definido. El tercer paso será, evidentemente, implantar esas acciones. Para ello, definir el plan de acción e implantarlo. Desde nuestra experiencia y tal como nosotros abordamos este tipo de proyectos, recomendamos hacerlo siguiendo un enfoque Lean, es decir, definir unos grupos de trabajo Kaizen, unos grupos de mejora Kaizen, aplicar metodologías Kanban para el seguimiento de las mejoras y de los resultados que van generando esas mejoras y, en definitiva, involucrar al conjunto de la organización participante en ese proceso en la, vamos a decir, ejecución de las acciones que hemos podido identificar. Tras un periodo, y este es ya el cuarto y último paso, tras un periodo suficiente de tiempo, desde que se inicia la implantación de las acciones de mejora, evidentemente ese periodo de tiempo depende del proceso en concreto, de las acciones, de la profundidad de esas acciones, pero típicamente suele ser entre 3 y 6 meses, pues bien, una vez pasado ese tiempo, se debe volver a realizar el diagnóstico mediante Process Mining, para, evidentemente, poder comparar flujos y métricas, ahora que ya se han implantado, frente al estado inicial de ese proceso. De ese modo, mediante esa comparación, se puede validar si se están consiguiendo los resultados de mejora esperados y, por lo tanto, si es necesario o no introducir medidas correctivas y cuáles debieran ser. Teniendo en cuenta este enfoque global de estos 4 pasos que hemos explicado, la duración típica de una mejora de procesos aplicando Process Mining y estos 4 pasos podría estar en lo que es estrictamente las 2 primeras etapas, diagnóstico y contraste, podríamos estar hablando entre 6 y 8 semanas. Evidentemente, la etapa de implantación de las mejoras, como os decía hace un momento, va a depender de la complejidad de las mismas, pero típicamente podemos estar hablando entre 12 y 16 semanas. El cuarto y último paso, que es la validación, evidentemente es volver a repetir el análisis de Process Mining, pero teniendo en cuenta que ya es una repetición sobre el mismo proceso y sobre el mismo log. Por lo tanto, su aplicación es mucho más rápida. Como os mostramos en la slide, podemos estar hablando de escasamente un mes. Bien, y por
terminar, digamos, la parte expositiva del webinar, simplemente hemos querido reflejar podríamos decir, 5 ideas fuerza que resumen, que sintetizan lo que se ha ido explicando en las diferentes slides. Y que en definitiva son: aplicar Process Mining como técnica de análisis, de descubrimiento, de análisis y de mejora de procesos es factible siempre que haya un log de calidad, siempre que tengamos esa información materia prima que podamos analizar. Segundo, esta técnica de descubrimiento, análisis y mejora de procesos aplica a cualquier tipo de proceso. Proceso de tecnología, proceso de negocio. Ahora bien, siempre que sea un proceso continuo, es decir, es un proceso que se ejecuta de forma continua en el tiempo. Tercera conclusión o tercera idea fuerza. Precisamente la parte previa de tratamiento, como ha explicado Lucio, la parte de tratamiento del log, filtrado, depuración, esa parte es precisamente la más compleja, porque es donde, en definitiva, podríamos decir que se está definiendo el modelo de datos que después, mediante el Process Mining, se va a analizar. Y esa parte suele ser típicamente la que más tiempo lleva. ¿Cuál es la cuarta idea fuerza? Sí. Process Mining no es una técnica de monitorización de procesos. Es una técnica, vuelvo a decir, de mejora, podríamos decir de alguna manera de transformación de procesos. Por lo tanto, no es necesario y no tiene sentido su aplicación, vamos a decir, continua. Más bien, Process Mining, esto que os hemos descrito a lo largo de este webinar, es una técnica, una metodología que se debe aplicar en periodos concretos o en momentos concretos, a fin de comprobar que el proceso de verdad mejora. Y por último, quinta idea fuerza, la minería de procesos no viene a sustituir, no viene a reemplazar a otras técnicas. Y en este sentido sí es importante, y queremos finalizar esta exposición haciendo énfasis en ello. No reemplaza Lean, que como hemos visto en realidad complementa, no reemplaza las técnicas de Six Sigma, no reemplaza las técnicas o la metodología tradicional de reingeniería de procesos. Al contrario, las complementa y las mejora, pues está proporcionando está proporcionando unos elementos, unas métricas, unas medidas objetivas que a esas otras técnicas que decía van a potenciarlas para llegar a unas conclusiones y a unos resultados mejores.